En el principio de la historia, cada aldea, y más adelante cada país, concebía sus sistemas particulares de unidades para las mediciones. Fue a fines del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, cuando se acordó el sistema métrico, ese que conocemos en la actualidad. 40 años después, en 1840, se imponía entre los científicos parisinos. Era necesario. Había que ordenar los intercambios comerciales. En 1875 se firmó la Convención del Metro y se creó la Conferencia General de Pesas y Medidas, que recién tuvo lugar en 1889. Allí se tomaron decisiones trascendentales para la metrología. En el encuentro se unificaron los criterios de medición en base al metro y al kilogramo, y se convocaron a todos los países para que se reunieran cada 4 años. Se denomina magnitud a los atributos de un cuerpo o substancia que pueden distinguirse de manera cualitativa y determinarse de manera cuantitativa. Más fácil, nos referimos a cosas como la longitud, el tiempo, la masa o la temperatura. Un ejemplo, el peso de esta pelota tiene que ver con su masa. A ese atributo, mensurable, lo llamamos magnitud. Y al resultado de la medición, casi medio kilogramo, se lo denomina valor. La unidad de medida es la que permite que distintos valores mensurables puedan compararse con esta referencia. Se determina por convención y se expresa mediante nombres y símbolos que también se establecen a través de un acuerdo. Por ejemplo, el tiempo se mide en la unidad conocida como segundo y la longitud en metros. En kilogramos, en tanto, se mide la masa. El Kelvin, el del Lord inglés, es la unidad de temperatura termodinámica. La corriente eléctrica se mide en amperes y la unidad de intensidad luminosa es la candela. El mol, la última de las 7 unidades básicas, es la unidad de medición de la cantidad de materia. Todas estas son convenciones. Ahora bien, ¿cómo se determina su valor? En el patrón está la respuesta. Un patrón es una representación de una unidad de medida. El sueño de los metrólogos es encontrar patrones que sean inmutables, eternos. Pero para ganar en precisión, los patrones se van modificando. El metro tiene su historia. En 1791, el patrón del metro se definía como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre. En 1889 se definió el metro como la distancia existente entre dos marcas realizadas sobre una barra de platino e iridio. Dos materiales que al combinarse garantizan una mayor estabilidad mecánica, química y térmica. Desde entonces se ha guardado como un tesoro, en un cofre, en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en las afueras de París. En la actualidad, el metro se adaptó a la época. Desde 1983 se lo define como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 segundos. El peso de una cosecha que se exporta, la cantidad de gas, petróleo o electricidad que se comercializa con otros países. De la exactitud dependen precios, cobros y pagos. También ingresos fiscales, impuestos o retenciones. Al medir a gran escala, un pequeño error puede significar diferencias de cientos de millones de pesos para el Estado y la sociedad. Entonces, si la producción de soja de este año asciende a 50 millones de toneladas, un error del 0,5% en las balanzas que pesan la mercadería en el puerto representaría 250.000 toneladas. Y a un precio de $500 la tonelada, las pérdidas se elevarían a 125 millones de dólares. Matemática pura. Los números no mienten.